con los cambios exteriores de este nuevo Range Rover Sport, que principalmente se traducen en la parte trasera. Lo primero que llama la atención son los nuevos pilotos, en los que tenemos una nueva línea LED, además son completamente luces de LEDs. Aquí tenemos las luces de posición, bueno, luego aquí estarían las luces de freno, las luces de marcha atrás, que luego os enseñaremos en otro clip cuando os enseñemos las luces, cómo se accionan estas luces. Tenemos la descripción de Range Rover, como siempre, con esta banda cromada. Sabéis que tenemos un backplug, que esto es en el HSE Dynamic, que todas esas partes, esas letras, irían acabado negro. Aquí tenemos la descripción del modelo. Estamos ante el SDV6, es decir, diésel de 306 caballos, en el acabado HSE a secas. Otro de los cambios notables de este nuevo Range Rover Sport es que tenemos las salidas visibles y además en diseño trapezoidal, en vez de un diseño redondo. Además de estos nuevos paragolpes con esa parte plateada, además de la parte del difusor en el color, en ese color negro. Además, como veis, tenemos salidas reales, no son en ningún caso salidas falsas. En cuanto a la vista lateral, pues bueno, se mantiene bastante invariable. Vemos algunos detalles que sí que son diferentes, como esos pilotos traseros, que si os fijáis la luz llega hasta esta parte lateral, ahí lo podéis ver más en detalle. Y en este modelo tenemos los cristales Privacy, son los cristales traseros oscurecidos. Además, como veis, tenemos el color Santorini Black, que es este color negro metalizado, junto con estas llantas de 20 pulgadas. Esta combinación sería de serie, obviamente la pintura metalizada es una opcional, pero estas llantas son las que vienen de serie en este acabado HSE. Además, otra opcional que tenemos montado en esta unidad, que luego os mostraremos, es este techo panorámico, también lo podéis visualizar muy bien. Además, tenemos varias combinaciones de techo en función del color exterior que escojamos. Además, sabéis que hay una infinidad de colores para customizar el Range Rover Sport al gusto del cliente. Tenemos también en esta unidad acceso sin llave, lo podemos ver por estas manillas, que si os fijáis tiene esta hendidura circular en cada una de las manillas exteriores. Esto luego lo veremos en un momento que accedamos al vehículo. Tenemos retrovisores exteriores, en este caso electrocrómicos y con detector de vehículos en ángulo muerto, además de que tenemos la luz iluminación, que en el momento que abramos el vehículo y en condiciones de baja luminosidad nos aparece una silueta en forma de luz con la silueta de este Range Rover Sport. Luego tenemos esta decoración lateral, no son salidas de aire, son una decoración simplemente, este acabado plateado y negro. Y luego además tenemos estas salidas típicas del Range Rover Sport en el capó motor. Y aquí tenéis un poco más en detalle estas llantas de 20 pulgadas con estos neumáticos 255/55 R20. Son neumáticos mixtos, equipan neumáticos mixtos, y como detalle todos los Range Rover que vienen de fábrica vienen siempre con neumáticos mixtos. Así que es un detalle que lo hace también diferente a esta marca, un carácter off-road que quiere imprimir a todos sus modelos. Otro de los cambios fundamentales de este Range Rover Sport edición 2018 es su frontal, donde vemos un frontal totalmente rediseñado y con una línea muy similar al nuevo Range Rover Velar. Lo primero que llama la atención son los nuevos pilotos, que incluyen luces LED desde todas las versiones, unas más básicas que otras. Tenemos, estas son las luces LED que vienen de serie. Tenemos Matrix LED como opcional y tenemos la opción Matrix Laser para la función de largo alcance. Otro detalle que se nota en esta unidad también es estas entradas de aire bastante agresivas, con estas nuevas, aquí veis que tiene una toma de aire para reducir el rozamiento para mejorar el coeficiente aerodinámico en esta parte delantera. Tenemos también nuevos faros antiniebla en esa parte inferior, luego también os lo enseñaremos cuando veamos la parte de las luces, y además de una nueva parrilla inferior con ese borde plateado que podéis ver, además de la nueva parrilla típica que está equipando ahora
todos los modelos de Land Rover. Así que, como veis, es un diseño totalmente actualizado, un diseño que llama mucho la atención y que no solo se queda en el exterior, sino que también vamos a ver ahora todo el interior y todos los detalles de este nuevo Range Rover Sport edición 2018. Vamos a ver ahora el interior de este Range Rover Sport, pero antes vamos a empezar por el mando. El mando es otra de las novedades, es un mando similar al del Jaguar de Pace, por ejemplo, con el logotipo, como veis, de Land Rover en su parte posterior. Tenemos mando de apertura, mando de cierre, mando de luces y mando de apertura del maletero, además del mando del warning en caso de emergencia, que además saltaría la alarma. Entonces, además, este vehículo equipa el acceso sin llave. Entonces, vamos a verlo ahora en detenimiento. Como os decía, este vehículo equipa el acceso sin llave, como os hemos enseñado en el exterior. Veis que tiene esta pequeña hendidura aquí. Entonces, simplemente pulsando, abriendo la manilla, pues ya se abriría el vehículo. Y para cerrarlo, pues simplemente pasando la mano por cualquiera de estas manillas. Además, veis que también las claves traseras también tienen esta función, pues abriríamos o cerraríamos el vehículo. Vamos con las puertas en primer lugar. Aquí tenéis el diseño general y aquí ya encontramos uno de los cambios en este interior del nuevo Range Rover Sport, y aquí lo tenéis el principal cambio. Veis que tenemos unos nuevos elevalunas en acabado metálico y como curiosidad tenemos este panel que cuando está el vehículo apagado está oscurecido, y en el que encontramos todas las posiciones de los retrovisores. Por ejemplo, si queremos ajustar el retrovisor izquierdo, el retrovisor derecho, plegar los retrovisores, y con este mando pues ajustaríamos los espejos. Además tenemos aquí la posición para bloquear las puertas y las ventanillas traseras en caso que tengamos niños, y aparte aquí tendríamos el botón para, si está la suspensión neumática, que es de serie en esta unidad, si está en una posición normal, pues podríamos colocarla en modo de acceso. Y la verdad es que el tacto de todas las ventanillas de estos mandos de las ventanillas es muy bueno. Y otro detalle, ya que tenemos las ventanillas, es que tenemos ventanillas laminadas. Esto lo podéis ver porque tenemos como dos piezas de vidrio pegadas entre sí. Esto lo que ayuda es a mejorar la insonorización del habitáculo, además de proteger en caso de impacto, puesto que no se romperían estas ventanillas. Siguiendo por las puertas, tenemos esta parte superior en cuero negro, además bastante mullido. Tenemos aquí el sistema de altavoces, que es de serie, que ya da un buen sonido, aunque sabéis que tenemos diversas opciones de Meridian de 380, 850 y bastantes más vatios, que un montón de posibilidades para el equipo de sonido. Luego en la parte inferior tenemos estas inserciones de aluminio, tenemos aquí los mandos del cierre centralizado y los mandos de las memorias de los asientos.
Esta parte de la puerta está tapizada en el mismo cuero Windsor de los asientos, luego los veremos. Tenemos esta manilla metálica y en la parte inferior tenemos un hueco portaobjetos que está tapizado para que no meta ruido los objetos que llevamos en su interior. Y en el caso de que cojamos las inserciones ampliadas, aquí tendríamos otro hueco adicional. Bueno, vamos ahora con estos asientos. Son los asientos de serie en este acabado HSE y estamos hablando de unos asientos en piel Windsor, una piel de muy buena calidad, además de un tacto bastante mullido, y además tenemos ajustes eléctricos en 14 posiciones, como vamos a ver ahora. Tenemos reposacabezas que veis que son regulables en longitud, además de en altura, y tenemos tiene bastante buena sujeción lateral. Tenemos unos asientos más completos con más regulaciones, en la que incluso podríamos regular esta anchura de respaldo. Y aquí tenemos los mandos de los elevalunas, donde encontramos regulación de la inclinación de la banqueta, regulación de la altura del asiento, longitudinal, inclinación del respaldo y los ajustes lumbares en 4 posiciones. Además tenemos también posibilidad de asientos con masaje, asientos calefactados, asientos eléctricos. Los asientos calefactados son de serie en este acabado. En fin, un montón de posibilidades de regulación. Luego tenemos aquí estos estribos metálicos para acceder. Tenemos un plástico protector, esa parte. Y otro detalle es que las puertas, si os fijáis, llegan hasta abajo. Esto quiere decir, fijaros en la goma, esto es una función también de estanquidad, lo que permite que la suciedad no llegue a esta parte de las puertas. Por lo tanto, en el momento que accedamos al vehículo, por ejemplo, de esta manera, nos manchemos los pantalones en el caso de que estuviera sucio el vehículo. Y luego en esta parte inferior tenemos el mando de la apertura del maletero, además de la regulación de la intensidad de iluminación del interior. Y para arrancar el vehículo, simplemente con el mando dentro del habitáculo, pulsaríamos el freno y tocaríamos el botón de Start Stop. Bueno, vamos con este panel de instrumentos digital que es de serie. Lo primero, para encenderlo, como veis ahora mismo está en negro, solo nos aparecen los kilómetros totales y la fecha, pero vamos a poner el contacto para que veáis cómo es este panel de instrumentos y explicaros un poco en qué consiste. Ponemos el contacto y veis que ya nos aparecen estos dos diales y nos aparecen los diferentes menús que vamos a ver a continuación. Como veis, en la parte izquierda tenemos el velocímetro y en la parte derecha tenemos el cuenta de revoluciones, aunque todo esto es bastante configurable. Bueno, luego veremos, luego os vamos a enseñar también los mandos desde los cuales controlamos todo este sistema. Bueno, vamos a empezar por todos los menús. Como os decía, tenemos este diseño. Aquí tenemos el medidor de combustible, tenemos la temperatura del líquido refrigerante y, como veis, en la parte superior pues nos aparece la hora, diferentes avisos, por ejemplo el freno de mano eléctrico. Entonces vamos a movernos a través de los menús. El primer menú que nos aparece es el de pantalla, en el cual podemos configurar todo este panel de instrumentos digital en cuanto a su diseño. Por ejemplo, el panel informativo es la parte del centro que nos aparecería en entre estos dos diales. Podemos elegir, por ejemplo, que nos muestre los asistentes, como vais a poder ver ahora. Ahí lo tenemos. Ahora mismo en esta unidad solo tenemos el sistema de mantenimiento de carril. Luego tenemos también la posibilidad de que nos muestre el mapa en esa parte central, solo que en esta unidad todavía no tenemos metidos los mapas, por lo tanto no os lo podemos mostrar. Así que os dejaremos un vídeo en el que del Jaguar de Pace, que es el sistema, es exactamente el mismo, en el cual podréis ver todo este sistema de navegación en cuanto a sus mapas. Luego, si volvemos a este menú, pues también tenemos la posibilidad, por ejemplo, que nos muestre un resumen del viaje, por ejemplo, el consumo que hayamos hecho, la distancia, etcétera, que nos muestre la multimedia o la información todoterreno, por ejemplo, en cuanto a suspensiones, en cuanto a qué
ruedas están recibiendo más pad, etc. Luego tenemos más posibilidades porque podemos elegir, por ejemplo, que solo queremos un dial. Entonces podemos elegir qué información queremos tanto a la izquierda, perdonad por... ahí está, ahí lo podéis ver mejor. Podemos visualizar qué información queremos tanto a la derecha como a la izquierda. También podríamos poner el mapa a tamaño completo, lo que pasa que, como os digo, no tenemos los mapas todavía instalados. Podemos ver que solo nos muestre la información multimedia o los asistentes a la conducción, como podéis ver ahora mismo. Volviendo a diseño de visualización, pues bueno, vamos a dejar el que teníamos, el diseño de 2 diales. Luego, si nos movemos en este mismo menú, nos movemos a unidades. Por ejemplo, podemos cambiar las unidades de cada uno de los menús, que nos muestre la información todoterreno, como ya hemos dicho, y cambiar el idioma. En función también de los modos de conducción, por ejemplo, si tuviésemos esta unidad no lo tiene, pero si tuviésemos el Pack Dynamic, en el que incluye las estabilizadoras activas y demás, tendríamos un modo Sport y esto nos cambiaría el diseño de estas esferas. Pero como os digo, aquí por ejemplo veis que estoy cambiando ahora mismo al diseño Eco. A ver si lo podéis ver. Bueno, lo podéis ver ahí en la parte del tacómetro o cuenta revoluciones, que nos muestra los diferentes modos de conducción, además en esa parte central. Pero bueno, luego iremos con estos modos de conducción. Luego volvemos otra vez al menú. Como veis, es bastante extenso y lo que os decía, todos estos diseños que hemos visto anteriormente. Si nos movemos al siguiente menú, ahí lo tenemos la información del trayecto, como queremos o qué queremos que nos muestre en esta parte inferior de aquí, que luego también os mostraremos al final. Pero bueno, lo puedo mostrar ahora. Veis que nos aparece, por ejemplo, ese medidor de conducción eficiente. Nos indica que no nos indique nada, la fecha, los kilómetros parciales o la velocidad media, el consumo medio y el consumo instantáneo, además de la autonomía. Además, podemos elegir entre 2 parciales. Luego tenemos, aparte de esta información de trayecto, tenemos los asistentes a la conducción. En este caso, en este vehículo, solo tenemos los que son de serie, que sería la prevención de colisiones, el AEB, y tenemos el sistema de aviso de salida de carril. Luego también tenemos la posibilidad de manejar el sistema multimedia desde esta parte de aquí. Tenemos la posibilidad de informarnos acerca de, por ejemplo, la presión de los neumáticos. Por ejemplo, lo podemos ver aquí. Incluso cambiar las unidades o el nivel de aceite, o cuando nos toca la siguiente revisión. Y luego, siguiendo por los menús, pues bueno, tenemos la configuración del vehículo. Por ejemplo, podemos cambiar la iluminación exterior, las luces largas automáticas, que en este caso sabéis que son adaptativas, el retardo, los faros, en qué lado estamos conduciendo, si conducimos por la izquierda o por la derecha, cambia. Podemos activar aquí los intermitentes dinámicos, que serían estos animados, tanto la parte delantera como la parte derecha. En fin, un montón de configuraciones. También podemos configurar acerca de las ventanillas, el techo, la altura de acceso automática a la suspensión, que es lo que habíamos enseñado en la parte de las puertas. En fin, un montón de posibilidades que, bueno, no vamos a entrar en ellas porque si no alargaríamos demasiado este vídeo. Y luego, si tuviésemos, por ejemplo, el head-up display, por ejemplo, también tendríamos aquí otra pantalla adicional en la que se nos mostraría toda esa información. Todo este panel de instrumentos digital lo manejamos con estos mandos de aquí de la izquierda. Además, son unos nuevos mandos de tipo táctil que ya también habéis visto en el Range Rover Velar, y que, por ejemplo, para subir volumen simplemente tendríamos que hacer así. Incluso para movernos entre diferentes menús. Veis que además nos cambia la configuración en función
de lo que vayamos seleccionando. Aquí veis que tenemos el botón de teléfono. Por ejemplo, si recibimos una llamada se nos pone en verde o en rojo para recibir esta llamada. Este es un botón de favoritos y aquí tenemos el botón de comandos de voz. Luego, en esta palanca de la izquierda tenemos los mandos de las luces, así estarían en modo automática. Tenemos luces de cruce, luces de posición, luces apagadas, luces antiniebla delanteras y luces antiniebla traseras. Tenemos el mando de los intermitentes, un toque para dar 3 destellos. Y luego también tenemos la función de largas, además de este botón desde el que manejamos, como os hemos enseñado antes, el ordenador de viaje. Y luego en esta parte derecha del volante tenemos los mandos del control del crucero. En este caso es un control del crucero normal. Si fuese adaptativo tendríamos aquí la regulación de la distancia con el vehículo de delante. Aquí subiríamos velocidad, aquí la bajaríamos, aquí restableceríamos la velocidad. Desde este mando activamos o desactivamos los asistentes, en este caso mantenimiento de carril. Aquí cancelaríamos la velocidad y aquí seleccionaríamos el limitador de velocidad. Además, en esta parte de aquí iría el botón del volante calefactado si lo tuviésemos montado. Y luego la palanca a la derecha tenemos la palanca los limpiaparabrisas. Tenemos ahora en la posición auto, tendremos la posición de apagado, dado un barrido hacia abajo, además de la regulación de la frecuencia del limpiaparabrisas, además de la regulación del limpiaparabrisas trasero, además de limpialunetas, eso lo que decía, limpialunetas trasero, y de esta manera activaríamos el líquido en el limpialunetas trasero. Además, como curiosidad, también si accionamos este mando, también accionará el líquido del limpiaparabrisas, también irá a parar a la cámara trasera, puesto que seguramente se ensucie si circulamos mucho rato en conducción off-road. Y además tenemos regulación eléctrica del volante.
Bueno, vamos con otra de las novedades de este Range Rover Sport, que es la incorporación de este sistema Touch Pro Duo, que son estas dos pantallas que son totalmente de serie. Tenemos esta pantalla superior en la que tenemos la información del navegador, la información del sistema multimedia, y luego tenemos esta pantalla inferior en el que tenemos, por ejemplo, la información de los modos de conducción, de los asientos, del climatizador, pero bueno, vamos a ir viéndolo poco a poco. Vamos a empezar con esta pantalla superior de 10,3 pulgadas en la que manejamos lo que os decía. Son ambas de manejo totalmente táctil. Como curiosidad, tenemos la posibilidad de cambiar la regulación de la inclinación de esta pantalla de manera totalmente eléctrica mediante estos mandos que podéis ver en esta parte. Tenemos también la posibilidad de regular el contraste de las pantallas, aunque bueno, yo creo que en mi opinión personal queda bastante mejor en este tonalidad más oscura. Navegación, como os decía, no tenemos todavía instalado los mapas en esta unidad, así que entonces tenemos el menú navegador, además de manejo muy sencillo, de reacciones muy rápidas y con muy buena, la verdad es que es muy buenos gráficos. Luego fijaros que nos muestra, por ejemplo, ahora que tenemos la gasolina ligeramente por debajo del último cuarto, pues fijaros que nos aparece sitios de interés, por ejemplo nos muestra las gasolineras más cercanas. Por ejemplo, para introducir una dirección en el mapa, vamos a volver aquí, nos muestra las coordenadas. Y si queremos, por ejemplo, ir a algún sitio, pues lo introduciríamos, por ejemplo, de esta manera, con un teclado normal. Volviendo a la pantalla de inicio, pues bueno, tenemos esa navegación, tenemos el sistema multimedia. Desde aquí regulamos en la parte inferior el volumen. Y aquí podemos, por ejemplo, si tuviésemos, por ejemplo, conectado nuestro móvil, si tuviésemos conectado un USB, etcétera, nos aparecerían aquí las diferentes opciones a reproducir. Aquí, como veis, siempre en la parte derecha siempre vamos a tener un acceso directo al menú multimedia, al menú teléfono y al menú navegador. Y luego, como veis, aquí tenemos también iconos de acceso directo. Luego tenemos teléfono, por supuesto, para conectar por Bluetooth, y también tenemos la posibilidad de dar datos al sistema a través del sistema Bluetooth. Luego, si nos movemos a la derecha, aquí en función de las opciones que tengamos instaladas en el vehículo, pues tendremos más o menos opciones. Por ejemplo, tenemos el sistema de datos Eco, en el que nos muestra un histórico de cómo estamos utilizando el vehículo. Por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, vamos a conectar el sistema de desempañador delantero y trasero, y veis, por ejemplo, que esto nos indica que esto perjudica de manera importante el consumo de combustible. Además tenemos cámara trasera de serie en esta unidad, además con bastante buena resolución. Tenemos la posibilidad de equipar el sistema de cámaras de 360 grados, que es una opción recomendable. Tenemos también el InControl Apps, que sabéis que son a través de la conexión de nuestro dispositivo en el reposabrazos central. Nos aparecen una serie de aplicaciones como puede ser Spotify, que es interesante. Tenemos el navegador web, siempre que estemos dando datos obviamente a nuestro sistema, a través, por ejemplo, de nuestro teléfono, o por ejemplo a través de una SIM, una tarjeta SIM, que también podemos introducir en este hueco de reposabrazos central. Tenemos para iniciar sesión en cada uno de nuestros dispositivos o en cada conductor. Tenemos el modo seguro, que esto, por ejemplo, es si dejamos el vehículo a un chofer, a un conductor, un segundo conductor que no queremos que nos acceda a nuestros datos. Aquí tenemos el sistema de contactos de nuestro dispositivo. Tenemos los comandos de voz, aquí nos daría un tutorial sobre cómo utilizarlos. Bienvenido al tutorial de voz. Funciones básicas. Puede usar su voz para controlar las siguientes funciones de su coche: teléfono, reproductor multimedia, dispositivo de Apple, USB, MP3, audio Bluetooth, auxiliar, FM, AM. Para dar un comando, pulse.
Funciones. Bueno, y ahí nos daría un tutorial acerca de los comandos de voz. Y luego, por último, tenemos estas funciones adicionales, que sería la información 4x4, que en función también de los modos de conducción que tengamos seleccionados, pues por ejemplo nos muestra la información todoterreno, en la cual nos muestra por ejemplo la altura de suspensión. Luego os enseñaremos los mandos desde los cuales aumentamos esta altura de la suspensión, pero veis ahora por ejemplo que estamos subiéndola y veis que estas barras horizontales pues se están moviendo y nos indican la altura que tenemos del vehículo. También si giramos las ruedas veis que nos aparecen también en ese gráfico. Si nos moviésemos también nos indicaría la marcha. En fin, todas las posibilidades que tenemos nos la indica en esta pantalla de aquí. Tenemos también la información al ángulo, tanto de inclinación lateral como inclinación delantera y trasera. Tenemos una brújula con la que también nos muestra la altitud. Y tenemos también la información de todos los modos de conducción que tengamos. Nos muestra qué hace cada uno. Y luego si nos movemos a la última parte, que es las dimensiones del vehículo, bueno, antes de nada se me había olvidado ir a la formación 4x4, que tenemos otro menú que se me había olvidado, que es el arranque de baja tracción. Este por ejemplo está interesante, por ejemplo cuando una situación de nieve, un barro, en la cual el vehículo nos mantiene una velocidad sin nosotros accionar el pedal del acelerador o del freno. Y por último, ahora sí, vamos al apartado de dimensiones, que es importante puesto que estamos en un vehículo de 1,82 metros de alto en su posición estándar. Entonces aquí, en función del modo de suspensión que tengamos seleccionada, pues nos va a poner las dimensiones del vehículo. Por lo tanto es bastante útil. Incluso nos muestra por ejemplo la distancia al suelo. Veis que aquí en la altura todoterreno tenemos cerca de 30 centímetros, altura normal tenemos 21 centímetros al suelo, y en la altura de acceso pues bueno, no nos la muestra, pero bueno, esto sería útil por ejemplo para introducirnos en aparcamientos que sean bastante bajos. Además podemos también visualizar los ángulos característicos, la batalla, la distancia entre ejes. Y aquí podéis ver ahora sí los ángulos frontal, el ángulo trasero de ataque y de salida, además del ángulo ventral. Y luego por último, pues bueno, tenemos aquí en la parte inferior, como os decía, botones de acceso directo. Tenemos la posibilidad de customizar nosotros esta pantalla central. Por ejemplo, si queremos poner aquí, yo que sé, en esta parte de aquí pues queremos poner la navegación, pues podemos seleccionar además en qué posición queremos esos accesos directos. Es bastante útil si lo queremos poner a nuestro gusto. Y luego por último, sin entrar tampoco muy en detalle, los ajustes en los que también regulamos esta inclinación de la pantalla. Podemos regular la luminosidad de la pantalla y podemos ajustar pues diferentes ajustes, como puede ser la fecha, la hora, el balance del equipo de sonido, etcétera. Y luego, moviéndonos a la parte de la pantalla inferior, pues tenemos varias posibilidades. Tenemos la posibilidad de que regular qué pantalla queremos que nos muestre al inicio, nada más nos introduzcamos en el vehículo, pero vamos a ir paso por paso. En primer lugar tenemos el menú de la climatización, en la cual nos muestra, veis que tenemos aquí los diales de temperatura, mandos circulares, y nos muestra en la parte inferior, si os fijáis, la temperatura del conductor y del acompañante. Si pulsamos este mando, nos aparece la regulación de la calefacción, si tuviésemos ventilación también moviéndonos a la izquierda, y también de los masajes de los asientos, tanto para conductor como para el acompañante. Tenemos la posibilidad de apagar el climatizador, encenderlo, ponerlo en modo automático, sincronizar temperaturas entre conductor y acompañante. Aquí podríamos regular de manera manual la velocidad del ventilador y ajustar las diferentes zonas desde la cual queremos que nos salga el aire. Además tenemos aquí el botón del aire acondicionado, que no es un botón, es un botón dentro de la pantalla. Tenemos las resistencias para calentar la luneta trasera, la luneta delantera, además de la trasera, que sería esta.
Eso es útil sobre todo en climas muy fríos. Tenemos ahí la trasera, como os decía, la recirculación del aire, y tenemos aquí para ajustar cambiar este dial y que nos muestre, por ejemplo, la velocidad del ventilador en vez de la temperatura del pasaje. Y luego tenemos botones, estos sí que son botones ápticos, para, por ejemplo, regular la potencia máxima del parabrisas delantero, además de la climatización, poner el aire acondicionado en su potencia más alta. Luego tenemos aquí un menú específico para los asientos. Por ejemplo, si tuviésemos asientos ventilados, pues sí que con masaje, además de calefactados, nos aparecerían también más opciones. En cuanto al menú de vehículo, pues nos muestra todos los programas del sistema Terrain Response. Lo podemos manejar mediante toques de la pantalla. Tenemos un mando que también os vamos a enseñar, el mando tradicional, o tenemos también, como os digo, la posibilidad de manejarlo mediante la pantalla. Tenemos de serie estos 5 modos de conducción. Tenemos el modo de arena, además, como os hemos enseñado antes, nos aparece todos los menús también en el panel de instrumentos digital. Además veis que nos cambia el diseño de la pantalla. Tenemos el modo de barro roderas, tenemos el modo de superficies deslizantes, como puede ser hierba, rabilla o nieve, el modo por efecto, el modo comfort o el modo normal, y tenemos también el modo eco. En función de que tengamos más o menos opciones, por ejemplo lo que os decía de las estabilizadoras activas, también nos aparecería en modo dynamic, más deportivo, además del modo de piedras, o rocas mejor dicho. Luego aquí nos iría a la parte superior de la pantalla donde nos hemos enseñado esos menús, y aquí podríamos desconectar el sistema de Start Stop. La suspensión neumática la regulamos mediante los mandos que luego os enseñaremos aquí en la consola central. Y luego por último pues podemos hacer algunos ajustes en esta pantalla, por ejemplo qué es lo que queremos que nos muestre de primeras. Por ejemplo, vamos a poner los modos del conductor. Podemos ajustar también algunos ajustes del climatizador, por ejemplo que la cortinilla del techo panorámico, que luego os enseñaremos, nos la muestre, nos la active de manera automática si hace mucho calor en el habitáculo. Además tiene control gestual, que luego veremos. Y bueno, esto sería prácticamente todo. Además tenemos esta posibilidad de también manejar de manera rápida, si aquí estamos visualizando otra cosa, la biblioteca multimedia, el teléfono, etcétera. Así que esto sería todo en cuanto a este sistema Dual Touch Pro, que es de serie. Así que vamos a continuar con las demás partes de este habitáculo. Vamos con esta consola central, en la cual encontramos la palanca selectora de cambio automático de 8 velocidades, de convertidor de par. Como veis, no tenemos mando circular, como por ejemplo en el Range Rover Velar, sino que tenemos este mando palanca propia selectora. Para desbloquear tenemos aquí un botón en la parte trasera, simplemente pulsaríamos el freno y nos moveríamos entre los diferentes marchas. Aquí incluiríamos la marcha automática, punto muerto, marcha atrás, en la que se nos activaría la cámara trasera que hemos visto antes, y luego tenemos la posibilidad de manejo secuencial mediante toques a la palanca. Hacia adelante reduciríamos marcha, hacia atrás la aumentaríamos, además que tenemos modo Sport si la dejamos simplemente en esta parte de aquí, y el botón de parking, que además si os fijáis, si estamos por ejemplo en el modo deportivo, si pulsamos la P de parking nos devuelve la pantalla a su posición inicial. Luego tenemos aquí los mandos, por ejemplo, del control de desconexión, de control de tracción y de estabilidad. Tenemos aquí los mandos desde los que os decía que podemos regular de manera manual el Terrain Response. Si estuviese en modo automático, si tuviésemos este modo automático, pulsando hacia abajo se nos activaría. Tenemos el control de exceso de pendientes, y con estos mandos regularíamos la altura de la suspensión neumática. Tenemos la posición de acceso, que es la que estamos seleccionando ahora, además en todo momento nos lo muestra en el panel de instrumentos digital. Esta posición de acceso lo que hace es, a partir de cierta velocidad, pues nos subiría la suspensión. Entonces tenemos un modo que, si lo mantenemos pulsado, veis que nos sale un aviso,
y tenemos la suspensión neumática bloqueada en esta altura. Esto, por ejemplo, es útil si por ejemplo circulamos en un parking con una altura limitada, para que no nos suba la suspensión en ningún momento. Otro toque: manteniendo pulsado seleccionaríamos la altura de acceso normal. Aquí volveríamos a la altura normal de circulación, y luego por último tendríamos la altura todoterreno. Habéis visto antes la cantidad de espacio libre que deja entre el suelo y el suelo del vehículo. Y luego por último tenemos aquí el freno a mano eléctrico, que es que es automático, por supuesto. Además, en el modo que ponemos la P de parking, pues se nos activaría de manera automática. Además tenemos esta cortinilla con estos acabados metálicos. Aquí tenemos dos huecos posavasos. Además, aquí podremos introducir un teléfono móvil, y tenemos aquí un hueco bastante profundo, que luego os enseñaremos más en detalle, donde tenemos también una entrada USB. Lo vamos a enseñar ahora más en detalle. Y luego tenemos este reposabrazos central tapizado en el mismo cuero, además bastante amplio. Veis que podemos utilizar tanto el conductor como el acompañante. También tenemos estos reposabrazos individuales. Desde aquí podremos ajustar la altura a la que queremos, y este reposabrazos la verdad es que tiene mucha altura. Tenemos esta superficie de aquí, y luego tenemos aquí una guantera mucho más profunda, un reposabrazos, como veis, totalmente tapizado, en el cual encontramos el mando HDMI, las entradas HDMI, dos puertos USB, además de la entrada para la tarjeta SIM, además de una toma de 12 voltios. Y luego, como en todos los modelos Range Rover, tenemos dos guanteras, una a la parte superior y otra a la parte inferior. Si pulsamos este botón, activaríamos la guantera superior, en la que tenemos una toma de 12 voltios, no la podéis ver, pero bueno, luego os enseñaremos. Aquí nos entraría la documentación, y como veis está totalmente tapizada. Y luego la parte inferior, que también os enseñaremos más en detalle, también está totalmente tapizada. Y luego en esta parte superior tenemos este retrovisor, como veis, sin marcos. Tenemos aquí los mandos del sistema de asistencia a la conducción,
Y tenemos los mandos del techo panorámico. Y como detalle tenemos techo panorámico, la cortinilla se puede ajustar mediante gestos. Por ejemplo, si damos así, cerraríamos la cortinilla, veis que aquí tenemos el sensor. Si hacemos así, bueno, vamos a esperar a que pare, ahí está. Y si hacemos así, pues la abriríamos, un sistema bastante cómodo. Y si lo queremos hacer de la manera tradicional, pues pulsaríamos simplemente esos botones y con este mando abriríamos el techo panorámico. Y luego en la parte frontal tenemos las típicas luces LED de manejo táctil, tanto de apertura de las puertas como de lectura. Y luego tenemos estos parasoles con su espejo de cortesía y su luz completamente en LED. Bueno, vamos ahora con las plazas traseras. Aquí veis el espacio que tienen. Y bueno, vamos a empezar lo primero por las puertas. Tenemos este cristal privacy oscurecido. Tenemos los mandos de los elevalunas en la parte superior. Tenemos los tweeters y el altavoz del sistema de sonido, además de la posibilidad de cerrar desde estas plazas traseras el vehículo entero, además de estas inserciones en aluminio. Tenemos también manillas, veis que también está tapizada en su parte superior, y tenemos aquí un pequeño hueco también para depositar objetos. Así que vamos a introducirnos en el habitáculo y enseñaros en detenimiento estas plazas traseras. Bueno, ya estamos introducidos en el habitáculo, en la parte trasera, y como veis tengo bastante hueco para las piernas. Yo mido 1,75 y este asiento está posicionado para mi estatura, y como veis tengo bastante hueco para las piernas. Tenemos iluminación en esa parte inferior, tenemos aquí hueco para alguna revista, y luego aquí en la consola central tenemos estas salidas de aireación, tenemos este pequeño hueco, y tenemos dos tomas USB, además de una toma de 12 voltios. Aquí como posibilidad podríamos colocar un climatizador de 3 zonas o incluso un climatizador de 4 zonas, en la cual irían aquí las ruletas de regulación de la temperatura. Como comentario, estas plazas traseras son bastante cómodas, podemos regular la inclinación del respaldo para ir un poco más acostados o un poco más erguidos. Veis que tenemos este techo panorámico que llega hasta estas plazas traseras, y en la parte superior del techo tenemos las luces de lectura, tenemos también asideros, además de una pequeña percha para colgar de ahí alguna prenda. Aquí podéis ver un poco más en detalle estos asientos traseros, que son bastante cómodos, tenemos anclajes ISOFIX. Y otro detalle es que esta plaza trasera central es bastante utilizable, puesto que no tenemos túnel de transmisión. Es bastante plano y sí que hay una ligera elevación, pero como vais a poder ver, permite colocar los pies en cualquier posición, y la verdad es que se va bastante cómodo. El respaldo no es tan cómodo como el de las plazas laterales, pero la verdad es que anchura hay de sobra. Y luego tenemos aquí un pequeño reposabrazos con 2 posavasos y una pequeña red para colocar objetos. Y este es el mando desde el cual regulamos la inclinación de este respaldo, además de para plegar los asientos traseros. Bueno, vamos con el maletero este Range Rover Sport. Tenemos apertura del maletero eléctrica, tenemos la posibilidad de equipar la
activación mediante pasar un pie por debajo del maletero. Esto mira, no lo equipa. Y aquí, como veis, tenemos este maletero totalmente tapizado, de muy buena capacidad, y vamos a ver algunos detalles que esconde este maletero. Lo primero, tenemos aquí una toma de 12 voltios, tenemos esta cortinilla de muy buena calidad, por supuesto la podemos extraer, y tenemos aquí ganchos, por ejemplo, para sujetar bolsas, cada uno de los laterales, y tenemos este doble fondo donde se esconden una rueda de repuesto, además de el gato, tenemos los ganchos, etc. Además tenemos este mando desde el cual podemos regular la altura de la suspensión neumática en el caso de que no estuviese en el modo de acceso, y por la cual podemos subir y bajar el vehículo a conveniencia en función de lo que queramos cargar en este maletero. Otro detalle es que tenemos iluminación en la parte del portón, además esta parte también está tapizada, y por ejemplo, imaginaros que vivimos en un parking que es bastante bajo, pues podríamos, por ejemplo, seleccionar que el maletero solo nos abra hasta esta altura. Tenemos que mantener pulsado, escucharemos un pitido, ahí estaría, y ahora cuando abramos otra vez de nuevo el maletero, veréis que solo nos abre hasta esa altura. Y luego, si queremos otra vez que nos abra hasta la altura normal, abriríamos de manera manual, volveríamos a mantener pulsado y ya se nos abriría el techo de manera normal. Luego, además, tenemos la posibilidad de plegar estos asientos. Hay la posibilidad de plegar también de manera individual el asiento central, esta unidad no lo equipa, pero nos iríamos a estas plazas traseras, pulsaríamos este botón, esta palanquita, y veis que de esa manera tan sencilla podemos plegar los los palos de los asientos traseros en proporción 60-40, y además veis que queda una superficie bastante plana de carga y una capacidad, la verdad es que muy grande. Así que esto sería todo en cuanto al maletero. Bueno, y por último vamos a ver el maletero. Lo abrimos desde esta palanca, esta parte de los pies del conductor. Y aquí tendríamos este motor de 3 litros de cilindrada V6 con 306 caballos y 700 Nm de carga. De todas formas, os dejamos todos los detalles de este vehículo y de este motor al final de este vídeo.